estamos con Olga, Efraidi, Cristian, y bueno, yo que los acompaño aquí desde esta parte, ayudándoles pues aquí como a gestionar este tema. Vamos a empezar entonces ya con la presentación de una vez de nómina electrónica. Entonces yo creo que cada uno ponga, por ejemplo, su posición, lo que piensan respecto a esto, lo que piensan respecto a las cesantías, a los intereses a las cesantías, si, a las vacaciones, si se debe reportar en esta nómina de diciembre, si no, ¿cuál es su concepto respecto a eso? Olga, te cedo la palabra allí. Bueno, a ver, yo tengo un concepto, digamos que yo tengo vas a poner un ejercicio práctico. Uno tiene dos salvavidas, el salvavidas de la prudencia y el salvavidas de la ley, ¿no? Yo me voy con el salvavidas de la ley porque tengo claro qué es lo que yo considero que en ley siempre ha existido. Y siempre ha existido una claridad en la ley, y es que cuando los gastos de nómina se entienden o se aceptan como descontables siempre y cuando pagaron su retención de la fuente a nivel de salarios, cuando han pagado su seguridad social y cuando se han pagado los intereses y las cesantías, ¿cierto? O sea, son cosas que se entienden, que el Estado ha reconocido muchas veces que sí se paga, efectivamente, entonces es reconocido el gasto, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo entro con la pelea con el concepto de la DIAN, porque me está metiendo otra arandela que no está en ninguna norma, y es que si el reporte electrónico está aquí, entonces que yo, si no reporto electrónicamente, como la DIAN me está diciendo en su concepto, no se van a deducir. Entonces no se pueden deducir, y ahí sí no, porque es que un tema es que la facturación electrónica aplique para temas de IVA, pero es que esto es la nómina electrónica, estos son salarios, son temas que ya han cumplido un ciclo, un proceso, y que sí o sí se va a pagar en febrero las cesantías y en los primeros días de enero se pagan los intereses a las cesantías. Entonces la DIAN saca un concepto acomodado, porque no hay nada más que decir que ese concepto es totalmente acomodado, tratando de que le case su historia bonita con su resolución de nómina electrónica, porque es tratando de que case, y entonces empieza a hablar del devengo, invoca el estatuto tributario en el 108 y el 109, y entonces en la parte donde el estatuto tributario dice que se entiende que si no se pagaron en la vigencia, entonces que si se pagaron en la otra vigencia, siempre y cuando no se hayan pagado en la anterior, que se entiende descontable también, pero estamos tonteando, porque al final del día ya existe la normatividad clara, y cuando yo presento mi declaración de renta, que es en abril, si yo soy persona jurídica, sí, yo ya he pagado todo. Total. Que ha sido la pelea que siempre hemos tenido con la DIAN como tributaristas, y es el tema de la seguridad social. En la seguridad social también ha existido ese problema siempre. Siempre nos han dicho que, y nos mandan a hacer un cuadro pendejo, perdón, sí, comunidad, pero la palabra sí es prudente y clara, y es clara. Yo prefiero que sea clara, no prudente, sino clara. Y es que el cuadrito tontico que nos mandan a hacer, donde yo llego y le pongo enero del 2020 al 2021, porque es que yo lo pagué en enero del 2021, la seguridad social, eso es una pendejada. La verdad, eso no debe ser. ¿Por qué? Porque ahí se aplica el devengo. Entonces resulta que cuando yo he presentado la declaración de renta, ya está pagado. Eso ya está pagado. Entonces díganme a mí, ¿por qué me vienen a decir que es que yo tengo que sustituir enero del 2020, no lo pongo en diciembre del 2020, no lo pongo en diciembre del 2020, sino en enero del 2021, porque es que ahí es donde yo lo he pagado? Entonces la no lo entiende nadie, ¿no? Así y es. Ahora viene con su nómina electrónica diciendo, no, vea, ¿sabe que las cesantías, las vacaciones y las primas, métamelas por devengo en la nómina de diciembre del 2021? Entonces, o sea, o es así o es así, y esa es la situación. Entonces, ¿yo a qué me voy? En esos temas donde la norma está siempre ha estado encaminada por una parte, y es que los reconocimientos de costos se aceptan en el momento en que se paga, en que yo reporto, y yo tengo un reporte de nómina electrónica, aparte de que, bueno, dicen, no, es que la nómina electrónica es un reporte, que eso es también como por donde se van en el lado del concepto, que es un reporte, y es un reporte que se vuelve obligatorio, y entonces que se vuelve objeto de conocimiento y sancionable, y objeto de reconocimiento de costos y deducciones. Entonces ahí es donde yo digo, sí, claro, es un reporte, y como reporte, pues digamos que uno podría decir se fue, ¿cierto? Y lo presento. Pero ahí es donde yo digo que la DIAN le encanta pegarse un tiro en un pie, porque es que a él le va a tocar fiscalizar a esa persona y a esas personas naturales que yo reporté erróneamente, como que le pagué las cesantías acumuladas en diciembre, y resulta que yo se las pagué en enero, en febrero, y en el 2021
lo va a declarar el 2022, lo va a declarar en el 2023, ¿cierto? Que es cuando, porque lo presenta dentro del cúmulo de lo que recibió en el 2022. Y entonces cuando llegue a fiscalizar a esta personaje por la renta del 2022, ¿cómo lo va a fiscalizar? Si a la persona natural, si la persona jurídica que le paga ese sueldo la está reportando en el 2021, o sea, ahí es donde digo, la DIAN le encanta pegarse un tiro en un pie cada vez que saca un criterio de estos. Ahora, lo mismo nos pasa con la seguridad social. ¿Cuántos años llevamos peleando con el esquema de la seguridad social? Es que yo lo pagué, yo ya lo pagué. Y esa es la pelea que siempre hemos tenido. Entonces, le doy el paso a Cristian a ver que su ojo crítico de abogado nos diga qué piensa él, cómo considera salirnos de ese enredito tan idiota en el que se metieron y metió a todos los contribuyentes de plano, porque está todo el mundo que no sabe qué hacer, si se tira por el salvavidas de la DIAN, que es la prudencia, o nos vamos por el salvavidas de la ley, que es hasta el final del día. ¿Qué piensas tú, Cristian? ¿Qué tan grande es este problema? Buenas tardes, comunidad. Buenas tardes, Olga Lucía, Freddy, Carlos, ¿cómo se encuentran? Yo pienso que como abogado uno siempre debe aplicar la máxima de la prudencia, y es, si ya tienes la información lista, preséntala y pásala. No hay ningún inconveniente. Es un asunto de la DIAN de fiscalización determinar que la información que le va a llegar le llegó por el devengo y no por el pago realizado. Para mí ambas opciones son posibles, tanto transmitir la nómina electrónica de ahora a diciembre con el devengo acumulado hasta 31 de diciembre en el tema de prestaciones sociales y cesantías, como transmitirla ahora en febrero una vez se paguen, como es la posición de Olga. En ambos casos se va a cumplir con el objetivo de la nómina electrónica, que es la transmisión de la información. Por lo tanto, no habría para el contribuyente que defina una u otra opción ningún problema, porque en ambos casos va a estar cumpliendo la norma. No obstante, si ya tiene la información, suministra la DIAN. Es como la posición más prudente que puedo considerar. Ahora, si la DIAN va a utilizar esa información en fiscalización y va a tener esa discusión de que una información me llega en diciembre, cuando realmente esa, para la persona natural que la recibe, la recibirá en febrero, y como la persona natural tiene un esquema de caja y no un esquema de devengo ni de causación, entonces ese ingreso, obviamente, aunque aparece reportado en diciembre de 2021, es un ingreso del año grabable de 2022 que reflejará en su declaración de renta del año 2000, que presentará en 2023. Y la DIAN en sus programas de fiscalización deberá filtrar la información que llegue diciendo esas prestaciones sociales que me están reportando en la nómina electrónica, yo no las puedo tener como ingreso grabable del año 2021 porque son ingresos grabables del año 2022. No obstante, el contribuyente, que es otra discusión, ya cumplió con el objetivo de reportar la información y de pagarlo. Con esas dos condiciones puede descontarse y deducirse esos costos en su declaración de renta del año grabable. Entonces, mi posición es prudencial. Si tiene la información, puede pasarla. Y si no, pues espera el mes de febrero, que igualmente tendrá la oportunidad. Perfecto, Cristian, muchísimas gracias. Bueno, ahí ya tenemos el concepto pues del abogado de aquí de Ready, de la firma, y el concepto pues de Olga también, que ella pues está en todo su tema de impuestos. Entonces, por un lado tenemos a Olga que dice que se va por el lado de la ley, te vas por el tema de la ley más que por el concepto de la DIAN. Tú dices, no, para mí se debe reportar cuando se pagan. O sea, en febrero las cesantías, los intereses a las cesantías en enero, y allí se van. Cristian se va por el lado de la prudencia, dice, no, si usted los tiene, repórtelos, ¿sí? Ese es tu concepto. O sea, no, tú consideras que como abogado uno se debería de ir más por el concepto que tiene la DIAN en este momento. Si tiene la información, no hay ningún problema en reportarla. Pero igual tú también consideras que en ambos casos se está cumpliendo la ley. O sea, si lo reporta en febrero, totalmente, tampoco va a haber, digamos, ningún tipo de inconveniente para el contribuyente. Ni ningún tipo de sanción, porque es que no me puede exigir algo que no está en la ley.
Pues exacto, y además algo que me parece importante allí, Cristian, mencionar es el tema también aquí aprovechando del software. Hay unos software que te dicen, hey, sí, reporten ahorita en diciembre y lo habilitan y hacen el desarrollo y todo, y otros te dicen, no, espere y usted lo reporta en enero o febrero. Entonces va a ser muy difícil también, por ejemplo, para la DIAN entrar ahí por ejemplo, a poner una sanción o hacer una fiscalización por ese tema. De acuerdo. Bueno, Freddy. Bueno, en mi opinión, pienso que el tema de la nómina electrónica es un proyecto que la DIAN está implementando porque a futuro, con este proceso, va a poder identificar a todas las personas asalariadas que deben estar obligadas o no a declarar renta. Y una persona natural, asalariada, declara renta cuando realmente recibe el ingreso, cuando es un efectivo que realmente lo recibió, más no que esté causado. Así las cosas, en mi opinión, el tema de la transmisión de nómina electrónica debería reportar las cifras que efectivamente se le están pagando al empleado. ¿Qué intención veo yo que es lo que busca la DIAN con esto? Decir, listo, si bien es cierto, hoy en día, mediante la información exógena, la DIAN cuenta con información de los empleados de cuánto recibió en ingresos por salarios, prestaciones, otros conceptos de salarios que pueden ser vacaciones, etcétera. Es una información que la empresa está entregando, pero es una información que está realmente causada y que no necesariamente está pagada. Por ejemplo, pueden causar las vacaciones de un empleado que lleva apenas 8 meses y le faltan 4 meses para poder cumplir su término de vacaciones y que se las puedan pagar, y ese pago representará un ingreso para ese empleado. Entonces, así las cosas, para mí realmente sería más que todo reportar lo que yo efectivamente estoy pagado, me han pagado, y así la DIAN tiene una base de datos donde diga, listo, mira, esta persona recibió por ingresos efectivamente esto, ahora para mí sí está obligado a declarar renta, que me imagino que en el corto o mediano plazo va a surgir una reforma tributaria como la anterior que dieron de baja para poner a tributar a más colombianos asalariados. En mi opinión es básicamente ese tema, o sea, para mí debería de ser por lo que efectivamente se está pagando. Pensaría yo que la DIAN tiene dos opciones: o vuelve a ampliar el plazo para reportar la nómina electrónica como ya lo ha venido haciendo en otras ocasiones, o tiene que expedir un concepto donde diga cómo se va a poder manejar, porque aquí este es un tema donde, digamos, tenemos choque de opiniones y de conceptos, porque la ley me dice una cosa, pero la doctrina de la DIAN me da a entender o me interpreta otra cosa. Pensaría que el plazo lo van a ampliar y definitivamente tienen que unificar conceptos para poder dar una instrucción clara a lo que se va a hacer en nómina electrónica. Es que el tema con la doctrina de la DIAN, aquí viéndola, es que ella misma se choca porque el concepto dice y entiende el concepto del devengo y se va por el lado del devengo y se va por el lado de que al cierre del año un proceso de conciliación de nómina quiere decir que yo tengo que tener claro que yo al cerrar el año ya tengo que tener mis cesantías consolidadas, mis vacaciones debidamente analizadas y consolidadas, y ya tengo que tener también el tema de intereses a la cesantía listo y consolidado para pagar en enero. ¿Cierto? Entonces dice, bueno, si usted ya tiene eso tan claro, entonces repórtemelo en diciembre, ese concepto de la DIAN, porque usted ya por devengo lo tiene. Sí, claro, yo lo puedo tener muy claro, pero resulta que yo no lo voy a pagar, no necesariamente se lo voy a consignar a un fondo de cesantías, ¿sí? Puedo consignárselo a la persona porque me hizo los soportes, ¿sí? Me pasó, o sea, tengo muchas cosas que pueden afectar ese pago desde el mes de diciembre al mes de enero y febrero, que es donde se finaliza la situación. Ahora, yo le reporto las vacaciones que tengo consolidadas, pero no se las he pagado. Es más, se las tengo, yo podría estar en diciembre causando solo un mes y irle pagando las vacaciones a la persona en diciembre del año siguiente. O sea, y entonces ¿ahí qué? Entonces estoy reportando un pedacito de vacaciones. Sabes que yo pienso... Bueno, espera un segundito. Y aparte de eso, el mismo anexo técnico de la nómina electrónica, en los conceptos NE 112, 113, donde está todo este esquema de vacaciones, de interés al sentido de todo esto, dice que es por el pago, por lo que se entienda pagado. Entonces, ¿de dónde salió el otro concepto? Sí, no, y sabes una cosa, yo estoy de acuerdo en este tema, sobre todo, pues
en este tema con Efreidi, en esa parte que dice que la DIAN va a tener que o ampliar el plazo o volver a dar como una aclaración sobre todo este tema, porque es que resulta que uno ve los grupos de WhatsApp y todo eso y hay muchos tributaristas y mucha gente pues leyendo la norma y contadores y todo, y abogados con conceptos diferentes, conceptos diferentes, conceptos diferentes. Entonces, seguramente yo pensaría que lo que va a pasar es una ampliación. Pero lo que pasa es que también, no, como dijo Cris, en ningún lado, de ninguna forma no se estaría cumpliendo la ley, se está cumpliendo la ley. Y es como la pelea que siempre hemos tenido a los ojos de la DIAN frente a la seguridad social. Y llegará el auditor súper exagerado y estricto que dice, no, es que el concepto de la DIAN es este y te lo sanciona el gasto por esto, porque no tuviste y te desconozco tanto, ¿cierto? Y al final del día también eso requiere una estrategia, ¿cierto? Porque si ese valor, por ejemplo, en el caso de la seguridad social que a mí me ha pasado, la diferencia entre enero de 2021 y diciembre de 2021, enero de 2021, que fue lo que pagué en diciembre, como lo pago en enero de 2021, entonces yo enero de 2021 lo quito, ¿cierto? Porque ese es el tema, porque supuestamente la DIAN entiende pagado es lo que haya en erogación en el año. Entonces yo meto enero de 2021 y quito diciembre, ¿cierto? Eso es lo que dice la DIAN que yo tengo que hacer para la declaración del 2021, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces cuando yo digo, no, qué pena contigo, señorita DIAN, pero yo enero de 2021 lo pagué en febrero y diciembre lo pago en enero. Diciembre me queda causado, no lo he pagado, lo pago en enero, lo meto. Lo meto. Y esa es mi pelea con la DIAN. Entonces, ¿qué pasa con ese tema ahí? Que ocurre que la DIAN, cuando llega este auditor todo estricto y pegado de sus normas, de sus cosas, dice, no, te desconozco la diferencia, ya 3 pesos. Y si da 3 pesos, yo miro a ver qué peleo y qué no peleo ahí. O sea, ¿sí? Lo peligroso con los temas de desconocimiento por envío de información es que esta es una norma que va más allá de la ley. Porque es que a mí no me pueden desconocer un costo o gasto por no envío de información. Máximo cuando esto no es facturación electrónica, esto es una nómina electrónica, esto es un reporte, yo ya lo estoy pagando, yo lo he pagado. Se ha dicho que la nómina electrónica no es igual al desprendible de pago y los costos y deducciones se entienden por ley, se reconocen porque se pagaron y hay un desprendible de pago. Entonces a mí no me pueden equilibrar las dos cosas solamente porque a la DIAN quiere que le case el cuento. Ahora vengan, yo les hago una pregunta porque es que me gustaría de pronto dejar como claridad a las personas. No sé si esto sea meternos en camisa de 11 varas, pero se las voy a hacer. Olga, tú entonces estarías de acuerdo y podríamos de pronto decirle a una persona, está bien que reporte las cesantías y los intereses ahora en diciembre o que la reporte en el momento del pago, no vas a tener ningún problema. Yo digo que depende, o sea, esto también va muy de la mano del tema de sistemas, ¿sí? Cuando yo tengo un sistema a punto con el requerimiento de la DIAN y haciéndole caso al concepto, porque el concepto salió en octubre. Sí. Entonces, tuve 2 meses para ajustar mis sistemas para esa tarea, ¿cierto? Digamos que el sistema, la generadora de software hizo la tarea y hizo el enlace bien con la DIAN, porque esos son conceptos que se enlazan. O sea, no es que yo no me dice, hey, ya, sí, hoy lo meto y ya, no, eso tiene un tratamiento a través del operador tecnológico que te está haciendo la tarea, ¿cierto? Y entonces este operador tecnológico dijo, no, yo me voy por la ley de malas. Y yo no puedo, es que no nos da el tema, la comunicación, la trama se va mal. Ajá. Y la trama se va mal. Sí. Y mi sistema no trabaja así, yo no estoy haciendo tal cosa, yo no lo estoy mirando desde tal parte. Entonces, ahí es donde digo, de todas formas no se está incumpliendo la ley. Y de todas formas, a mí no me pueden decir que se entiende como desconocido los costos y gastos. Por ejemplo, yo no presento medios magnéticos, he visto cualquier cantidad de empresas que se saltan la vuelta con los medios magnéticos. Y a mí nunca me han dicho que se entienden por desconocido los costos y gastos de la declaración de renta porque no presenté medios magnéticos. Y ese es un reporte electrónico. Y es un reporte electrónico, sí. Entonces, o sea, no sé si es que estoy viéndome mucho más allá, pero yo creería que obviamente este concepto se fue más allá de la ley, más allá de toda razonabilidad. Y yo por lo menos cuando veo un concepto así, prefiero no tomarlo. Ahora, si yo tengo un sistema que se fue a punto y hice la tarea desde octubre a diciembre para tenerlo, lo tengo claro y no tengo problemas. Hombre,
¿para qué se ponen a pelear con la DEA? Exacto, pero entonces lo que tú dices es, venga, si su casa de software todavía no lo tiene implementado, tranquilo. Relájese. O sea, relájese, O sea, no le va a pasar muera, nada. no se muera. Sí. O sea, eso sí, cuando la DEA llegue a su puerta, pues sí le recomendamos que contraten un buen abogado porque es una pelea. O sea, y es una pelea. Yo no creo que la DIAN quiera casar esa pelea. O sea, si ustedes me preguntan a mí, es como cuando salió el tema de la simultaneidad, que también la DIAN casó la pelea estúpida con la simultaneidad, de que si la retención en la fuente no se presentaba el mismo día del pago, entonces no se entendía como simultánea, entonces se entendía por no presentada. Y a la DIAN le tocó dar el brazo a torcer con la simultaneidad porque era ridículo. Sí, así es. Entonces, es que hay cosas que son ridículas. Sí, sí, sí. Yo creo que estamos como ante un mismo caso similar. ¿Ustedes qué piensan? Cristian y Freddy, ¿qué piensan frente a este tema? Yo pienso lo siguiente, veámonos en problemas y a partir de vernos en problemas podemos encontrar puntos medios. Primer problema, reportamos en diciembre conforme al concepto de la DIAN y después la DIAN nos fiscaliza porque teníamos que reportar en febrero. Lo hicimos fuera de término, por decirlo de alguna forma. ¿Qué sucede en ese caso? El contribuyente, en mi concepto, ha actuado de buena fe. Sí. Ha actuado siguiendo los lineamientos de la misma administración tributaria y ha actuado con la posibilidad de su software. La DIAN no puede, contra su concepto, sancionar al contribuyente y darle una sanción por no haber reportado en el debido término o por lo hecho o por haber reportado información que no ha pagado. Me parecería un exabrupto, pero es posible que esa discusión se dé en el futuro. Veámonos en la siguiente discusión. No reporté en diciembre, no reporté nómina de diciembre, sino que reporté febrero de 2022. Y la DIAN después me va a llegar a la fiscalía a decir que yo esa información de febrero de 2022 la tenía que haber reportado en diciembre de 2021 y que por lo tanto me sanciona por no haber reportado a tiempo la información. Y en ambos casos, y en ese caso yo tengo que decir que conforme a la ley, el momento en que yo pago es el momento en que yo reporto y que además para la deducción, que es uno de los costos más, pues como uno de los puntos más importantes, yo tanto reporté como lo pagué. Y por lo tanto, estoy en ambos casos considero que estoy en un accidente de responsabilidad y estoy actuando conforme a derecho. Pero no sé qué piensa aquí el doctor Efraidi o ustedes en sala. Bueno, en mi opinión, pienso que lo mismo, o sea, tenemos dos conceptos completamente diferentes a los cuales la normatividad y la DIAN van a tener que unificar conceptos. Sin embargo, pienso que el tema de la nómina electrónica es una información que es netamente informativa para la DIAN, a diferencia de la factura electrónica, porque cuando hablamos de nómina electrónica, la estamos asimilando a facturación electrónica. El tema con la facturación electrónica es que mueve ingresos de las empresas y las bases de un impuesto que es el IVA, que es en últimas el recaudo que obtiene la DIAN para poder obtener los recursos que luego va a enviar al Estado. Sin embargo, la nómina electrónica no te va a mover a ti a título de generación de impuestos, pero sí de deducciones de impuestos para la empresa empleadora. Así las cosas, viendo la nómina electrónica, es básicamente un tema que es, en mi criterio, netamente informativo para poder reportar a los empleados, personas naturales. Aquí solamente estamos hablando de una base que son las personas naturales como tal, a los que les vamos a reportar unos ingresos y que esos ingresos de ellos sí pueden ser base al final para que la DIAN les pueda reclamar un impuesto de renta como persona natural. En mi opinión, pensaría que la DIAN tiene que ser muy flexible en este tema mientras todo esto se organiza y se parametriza y se estandariza para poderlo llevar de una manera estándar y que todos hablemos el mismo idioma en cuanto a nómina electrónica, porque tal cual lo que estamos viviendo hoy en día con la nómina electrónica, pues ya lo vivimos con la factura electrónica, que antes era factura electrónica, luego era factura electrónica de venta, y que han habido pues muchos conceptos. Pensaría que tal cual va a pasar con
con la nómina electrónica, que para mí es un tema más informativo, que de pronto pueda llegar a generar errores porque reporté algo en diciembre y no era en diciembre, sino en enero o febrero. Entonces son temas que se podría manejar porque son completamente informativos. Yo pienso que si la DIAN hubiera dicho, mire, en diciembre ustedes me van a reportar en la nómina electrónica en cesantías y interés a las cesantías lo que haya pagado en el 2021. ¿Se podía? No. Porque si es un reporte y es para que yo fiscalice los ingresos de este contribuyente, pues yo DIAN, ¿no? Pues yo le hubiera dicho, como es un reporte, pues la idea de que usted me reporte intereses, vacaciones y cesantías es el año en los que los pagó. Ahora, ustedes saben que uno tiene la nómina quincenal. Ya sabemos que la nómina electrónica, según el mismo concepto de la DIAN, no se debe entender como desprendible de pago, simplemente es un reporte, ¿cierto? Sí. Ahora, yo puedo reportar, yo diría, yo podría reportar en diciembre lo que pagué de cesantías, intereses a las cesantías, porque en enero y febrero, o me corrigen, en enero y febrero todavía no estaba la nómina electrónica, ¿no? Todavía no. Y todavía no habían clarificado el tema de que sí íbamos a reportar cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones. O sea, eso no había quedado todavía claro en esa fecha. Si la DIAN hubiera dicho, mire, vea, el ánimo fiscalizador de la DIAN es entender qué se le pagó a este trabajador durante el 2021, repórteme como intereses, vacaciones y cesantías lo que el empleado le dio en el 2021. Yo creería que al final del día es un reporte y es un reporte sobre lo que se pagó. Eso hubiera sido maravilloso, pero me retrotrae, me dice, no, tranquilo, ese reporte lo que va a pagar en enero, en febrero, repórtemelo en diciembre. Y con la seguridad social, sí no. Con la seguridad social sí le obliga a que uno llegue y haga un cuadrito loco y entonces quite diciembre porque diciembre se paga en enero y entonces meta enero del 2020 en el 2021 porque se pagó en el 2021 y entonces queda noviembre pagando diciembre porque se pagó en diciembre. Y ahí sí le dio pues, entonces, ¿quién entiende esos conceptos de la DIAN? Bueno, sí, la verdad es que, bueno, esto es uno de los temas que nos toca a nosotros los contadores, ¿cierto? Siempre validando esos temas, esos conceptos de la DIAN, con ayuda pues de los abogados. Pero yo creo que aquí en este conversatón, como le llamamos, hemos ido al punto, a lo que creemos que cómo se debe manejar ese tema de nómina electrónica, a darle un poco de tranquilidad a las personas, a las personas que nos siguen, a nuestra comunidad. Y yo creo que ese era el objetivo de esta charla. Sí. Yo creo que este era el objetivo de esta charla, ser muy concretos en lo que pensábamos en este tema de nómina electrónica, ir al punto. Yo creo que ni vale la pena no extenderse más en ese tema. No, son temas que ya han pasado, ya han surtido, digamos que no creo, honestamente, que ya hemos visto resultados de este tema, no creo que la DIAN quiera causar una pelea de ese estilo. Así es. Pues yo honestamente no creería que se va a tratar de que la DIAN cause semejante pelea. Así es, entonces yo creo que hasta aquí llega nuestro conversatón. Hoy 14 de enero, recuerden que tenemos hasta el 17 de diciembre según la norma para transmitir la nómina electrónica. Ustedes ya sacarán sus propias conclusiones de acuerdo a esta charla. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias Cristian, Efreydi, Olga. Y bueno, comunidad, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En YouTube estamos como Ready. Conexiones Ready, lo mismo también estamos en Facebook como Corredor Contable y Jurídico. Y bueno, entonces... Y estamos en YouTube, ¿no? También. En YouTube estamos subiendo digamos que editamos un poco más el video, sí, y lo subimos ya, algún día haremos un diferido en YouTube, pero pues se necesita, un envío en YouTube necesita más, sí, pero bueno, ahí estamos y esperamos que esto les haya servido a ustedes y bueno, también para darles más tranquilidad. Hasta luego y muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, comunidad. Feliz noche para todos. Hasta luego. Que nos vaya muy bien. Que estén muy bien. Chao.